Hola, ¿qué tal? Soy Eva Baroja y estás escuchando el podcast de los derechos digitales. Hace no mucho conocíamos en los medios de comunicación la historia de Carlos, un pensionista valenciano de 78 años que recogía firmas para pedir menos Internet y más trato humano en las sucursales bancarias. Su petición se hizo viral y ha logrado cientos de miles de firmas en la plataforma change.org en apenas unas semanas. Tengo a mi lado a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Un placer que estés hoy aquí con nosotros. Ahora encantada. ¿Cree que los mayores son los grandes olvidados de la transformación digital? Y en el caso de la banca, el Gobierno ha exigido que en el plazo de menos de un mes pongan en marcha planes para que el cierre de oficinas no se traduzca en una exclusión del acceso a los servicios, sobre todo a las personas mayores o que están, por ejemplo, en pueblos, ¿no? Con poca población, porque no les es rentable. Y por tanto, como la digitalización lo que hace justamente es acercar los servicios a quien no tiene acceso, nosotros pensamos que eso solo se puede hacer con una digitalización inclusiva, poniendo a las personas en el centro. Y esa es la visión que tenemos desde el Gobierno de España, que esa transformación digital no debe tener ganadores y perdedores, sino que tenemos que asegurarnos de que de la misma manera que estamos transformando y aumentando las oportunidades de la digitalización, aprovechamos para cerrar las brechas que aún persisten a nivel territorial, a nivel generacional, a nivel de género, ¿no? Y por eso, tanto dentro de las categorías de la Carta de Derechos Digitales se refleja el derecho a la no discriminación, pero yo creo que lo que sí que ha puesto manifiesto esta campaña es la necesidad de formación de habilidades digitales en toda la ciudadanía, algo que ya tenemos contemplado en el Plan Nacional de Competencias Digitales con especial foco a la formación digital de personas mayores y colectivos vulnerables. ¿A través de qué, por ejemplo, no se podría fomentar ese conocimiento digital en los mayores? Tenemos un Plan Nacional de Competencias Digitales de más de 3.500 millones de euros, en el que se van a desarrollar acciones formativas, pero también cambios de modelo educativo, tanto en primaria como en secundaria, como formación profesional. Y de ahí nos vamos a apoyar, obviamente, pues por comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones sin ánimo de lucro, para desplegar campañas de sensibilización, pero también formación muy concreta en habilidades digitales para desenvolverte en el mundo de hoy. Y luego también habrá capacidades digitales para ser más empleable, pero los que nos preocupan es elevar el nivel de capacidades digitales básicas de la ciudadanía al 80%, porque en estos momentos aún hay un 43% de la población española que carece de estas habilidades. Existe, Karma, esta brecha generacional, también una brecha educativa, ¿no? Lo veíamos durante la pandemia estos 2 últimos años, que alumnos vulnerables, bueno, pues sufrían los efectos de no tener un dispositivo con el que poder conectarse a las clases, carecer también de una buena red de Internet. ¿Cómo ha cambiado la situación tras la crisis sanitaria, ¿no?, de estos alumnos? Sí, pues tal como tú lo dices, la pandemia puso de manifiesto, ¿no? De una manera quizá mucho más con la lupa de amplificación, las brechas que aún persisten en nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo a nivel de acceso y también a nivel de esas capacidades digitales que aún faltan a nivel de la ciudadanía. En el caso concreto de la educación, nos dimos cuenta que más de 600.000 hogares en España no podían dar educación online a sus hijos porque carecían o bien de una conexión a Internet o bien de un ordenador o una tablet. Eso lo resolvimos ya de manera inmediata poniendo en marcha un plan que se llamó Educa en Digital ya durante la pandemia, que hemos terminado ya durante este año de ejecutar, con 260 millones de euros para dotar de dispositivos a través de las escuelas a esas familias vulnerables. Y eso es una primera brecha, la brecha del acceso, tanto de Internet como de acceso a un dispositivo, pero nos quedan la brecha educativa, que es la más importante, tanto de formadores como de alumnos, y esa brecha también de que los padres pueden ayudar a sus hijos a hacer los deberes en otro nuevo contexto. Por lo tanto, es tan importante el acceso a la tecnología y a las redes como os decía, la capacidad de educar a la ciudadanía en esas habilidades digitales básicas. Hablando, Karma, de esas habilidades no digitales en la educación, las competencias digitales van a recorrer el currículo educativo en todas las asignaturas, pero veíamos hace unos días que muchas asociaciones consideran que es insuficiente, ¿no? Porque dicen que los jóvenes necesitan saber más sobre programación, sobre bases de datos. No sé cómo considera que se debe actuar en este ámbito.
No, pues así es. Evidentemente, el Plan Nacional de Competencias Digitales, una parte muy importante, está gestionada por el Ministerio de Educación y de ahí transferida a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias educativas, para reformar todo el currículum educativo de primaria y de secundaria y también de formación profesional. Por lo tanto, tenemos que actuar en la definición de lo que nuestros hijos deben aprender hoy para prepararlos mejor para las profesiones de futuro, que en muchos de esos casos, más que conocimientos, son competencias. Esas nuevas competencias que tienen que ver con el pensamiento computacional, el pensamiento crítico, todo lo que son la vocación de tecnologías o de vocaciones STEM en las niñas, algo que están muy infrarrepresentadas, todos los temas de ética, por lo tanto, lo que llaman las 4 Cs, ¿no? Que es la comunicación, la colaboración, la creatividad y la computación. Estas 4 Cs son las características más importantes que van a requerir los trabajos del siglo XXI. Eso está ya en los planes educativos de primaria y secundaria, dentro de la propia reforma educativa. Debemos formar a los formadores, a los educadores, a los profesores. Hay todo un plan también que se llama Unidigital en el caso de las universidades para dotar de infraestructuras tecnológicas y de formación al profesorado, también en secundaria. Y la ley de FP, que es una de las grandes reformas de este gobierno, incluye no solamente la capacidad de habilidades digitales en todas las 32 familias existentes de formación profesional, sino también se han creado 3 familias de formación profesional nuevas de Big Data, de inteligencia artificial y de ciberseguridad. Por lo tanto, el sistema educativo ya está en marcha, su reforma a nivel cualitativo y a nivel de la formación del profesorado, a la vez que dotar a las aulas de esas capacidades híbridas de formación que hemos visto durante la pandemia que están aquí para quedarse. Esto es muy importante porque, bueno, el otro día tenía una conversación con la presidenta de La Rioja y ella me decía, necesitamos perfiles profesionales que lideren, que estén preparados para la innovación tecnológica, pero es que no los encontramos, ¿no? Ella me hablaba de La Rioja, no sé si en España también pasa esto, ¿no? Que no hay suficientes perfiles profesionales de este tipo que estén preparados, ¿no? Para liderar la innovación. Pasa en La Rioja, pasa en España, Hmm. pasa en Europa y pasa en el mundo. Es decir, en este momento hay una batalla por el talento global y realmente eso está marcando la geopolítica, ¿no? Si os fijáis, el trabajador ya no va a donde va la empresa, sino la empresa va a donde va el talento. Por lo tanto, es muy importante posicionar a nuestro país como un país atractivo para el talento internacional. En estos momentos, a nivel de perfiles tecnológicos en España existe 4 veces más demanda de esos puestos de trabajo que oferta. Todos los cambios que estamos haciendo en la primaria, la secundaria, la FP, la universidad, para generar no solamente las competencias básicas que os decía de la ciudadanía, pero sobre todo esos perfiles cualificados para dar respuesta a las necesidades de las empresas y de los modelos de trabajo del futuro, va a requerir 4 o 5 años, va a requerir una promoción para entendernos, ¿no? ¿Qué hacemos mientras tanto? Mientras tanto tenemos que trabajar muchísimo a través de quizá formación no reglada, de dar al mercado laboral esos perfiles técnicos que, como decía, existen 4 veces más demanda que oferta real. Y ahí pues estamos trabajando también en el Plan Nacional de Competencias Digitales en poder acercar esas formaciones quizá más de choque para poder dar salida a las demandas del mercado laboral. Y también apoyar el upskilling y reskilling, es decir, apoyar la formación de las personas que tienen un puesto de trabajo en su evolución hacia lo digital. Porque las personas que durante la pandemia se fueron al ERTE, cuando vuelvan a su puesto de trabajo, ese puesto de trabajo ya ha cambiado. Es un puesto de trabajo más digital. Y tenemos que procurarnos para dar las habilidades a las personas que no tienen empleo para que sean mejor empleables, pero también a las personas que tienen hoy un empleo, que lo sigan manteniendo porque pueden evolucionar de la misma manera que va a evolucionar el puesto de trabajo. A nivel país, pensamos que España es un país tremendamente atractivo para atraer talento global. Y así lo hemos hecho, en primer lugar, a través de la ley de startups, donde estamos favoreciendo que vengan, diríamos, expatriados o repatriados españoles de otros países que tienen esas competencias. Les estamos facilitando la visa que llamamos de nómadas digitales, la repatriación. Diríamos, un país muy atractivo para el talento. Lo hemos visto durante la pandemia que muchas personas del todo el mundo han decidido a España como país para teletrabajar. Y esa calidad de vida que tenemos aquí, los servicios públicos como la sanidad, pues son una garantía de ello. Y por tanto también atraer la inversión y atraer el talento. Y en el mundo tecnológico, el talento llama al talento. Y cuando tú creas un hub de innovación, y lo estamos viendo en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, pero también en Málaga, por ejemplo, se pueden crear estas zonas donde el talento se concentra y eso genera
unas corrientes muchísimo más atractivas a nivel global de inversión de empresas y también de financiación de startups. La revolución tecnológica va a transformar completamente el mercado laboral. Karma, ¿qué puestos de trabajo que ahora nos parecen ciencia ficción, nos parecen impensables, van a ser completamente normales en 20 años, ¿no? En todo este mundo tecnológico? Pues los puestos de trabajo que trabajará mi hija, por ejemplo, de 18 años, aún no se han generado, aún no existen, ¿no? Bueno, podemos inventarnos cosas así graciosas como diseñador de avatares en el metaverso, o cosas vinculadas pues, a la inteligencia artificial, a la computación cuántica, a la computación en la nube, a la ciberseguridad. Esas son posiciones ya muy demandadas hoy. Pero lo más importante es entender que no va a ser tan importante el puesto de trabajo. Cuando a veces dicen, no, es que la tecnología va a eliminar puestos de trabajo. Claro, va a eliminar puestos de trabajo de la manera en que los estamos describiendo hoy, a nivel de funciones y responsabilidades. Pero no se trata de preservar los puestos de trabajo, se trata de preservar a las personas para que sigan siendo empleables. Es como intentar preservar a los porteros de las fincas, ¿no? Cuando salió el teleportero. Entonces, el portero ahora no existe para abrir la puerta, pero puede seguir existiendo para, pues yo qué sé, ayudar a las personas ancianas que viven en una casa solos y ser una persona más de asistencia personal y de la economía de los cuidados. Pensar que en toda esa transformación que estamos impulsando con los planes de recuperación, transformación y resiliencia, hay dos grandes palancas de transformación. La transformación digital y la transformación verde o ecológica. Pero hay también un gran capítulo que llamamos dentro del plan de recuperación, que es la economía de los cuidados. Y nos hemos dado cuenta durante la pandemia de la importancia de la presencialidad, de la importancia de la atención personal. Cada vez hay más gente mayor que vive sola. Todo lo que es la distribución a domicilio requiere que detrás hay personas que mientras estamos nosotros en la pandemia en nuestra casa, había personas que iban a Mercamadrid, a Mercabarna, a buscar la comida, a distribuirla, a llevarla a nuestras tiendas. Por lo tanto, también la digitalización lo que va a poner en relevancia es el valor de lo humano. Y tanto tenemos que entender de habilidades digitales como aquello que un robot nunca va a sustituir al ser humano, que es en la empatía, en la colaboración y en la atención personal. Por lo tanto, los puestos de trabajo no sabemos cómo se van a definir. No se van a definir de manera permanente, van a evolucionar y lo que tenemos es que las personas tengamos esas habilidades y esas capacidades para seguir aprendiendo y para seguir teniendo esos principios y valores que nos definen como sociedad. Ahí entran en juego las empresas, ¿no? Empresas de Madrid, de Barcelona, de Málaga, de otros sitios de España, que no se pueden quedar atrás en este proceso de digitalización. Yo no sé qué líneas estratégicas y de actuación tienen que seguir las empresas, ¿no? Para adaptarse a todo este cambio que viene en los próximos años. Las empresas son conscientes que la digitalización forma parte de la propia naturaleza de las compañías. Nadie puede vivir al margen de la digitalización y en España las grandes empresas ya lo sabían y lo que está ocurriendo es que han tomado conciencia las pequeñas y medianas. Y eso es otro gran foco de preocupación del gobierno, en el cual hemos puesto en marcha el plan de digitalización de las pymes, de los cuales una de las medidas más importantes que ya estamos ejecutando es el kit digital. Fíjate que en España pues más del 98% de las empresas son pequeñas y medianas, el 80% de las cuales tienen menos de 5 trabajadores, por lo tanto estamos hablando más de pequeñas, incluso de microempresas, algo que es distinto al resto de Europa, donde pues hay 5 puntos porcentuales de tamaño mayor en las empresas alemanas que las españolas. Por lo tanto tenemos un problema de dimensión que se traduce también en un problema de productividad. La manera de resolverlo es a través de la tecnología y de la digitalización, porque la tecnología permite hacer dos cosas que normalmente en España hacemos muy mal, que es trabajar en red, crecer y, digamos, escalar, ¿no? Porque tenemos empresas de poco tamaño. La tecnología nos permite parecer grandes, aunque seamos pequeños, si nos agregamos y si nos hacemos alianzas, ¿no? Sobre todo pues, en temas de exportación o presencia internacional. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es eliminar las barreras de entrada para que las pymes se sumen al carro de la digitalización. Y el kit digital va a suponer dar un bono digital. Ahora estamos abriendo el primer tramo de empresas entre 10 y 49 trabajadores, donde les vamos a dar 12.000 euros para que puedan contratar servicios pues de presencia en la nube, de procesos as a service, de presencia de Internet, de promoción online, comercio electrónico, ciberseguridad, factura electrónica, es decir, todo lo que requiere que una empresa pueda ser más competitiva gracias a la tecnología. Pensar que durante la pandemia ha aumentado el comercio electrónico un 50% promedio, en algunos ámbitos incluso 70%, pero las pymes españolas solo han capturado un 9% de ese mercado. Entonces no puede ser que el mercado, queremos que el perímetro de lo digital vaya aumentando y que las pymes no puedan beneficiarse de ese pastel. Y eso es lo que queremos evitar. Para ello tenemos que
como decía, eliminar las barreras de entrada a la adopción tecnológica, pero también tenemos que hacer algo muy importante, que es el cambio cultural. Hemos hablado mucho en este podcast, Karma, del mercado del dato, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte un poco sobre el tema del equilibrio entre la regulación y la innovación y la aceleración tecnológica, ¿no? ¿Dónde tiene que estar ese equilibrio? Muchas veces en alguna entrevista, ¿no? Algún entrevistado nos decía, es que Europa es muy garantista, ¿no? Se preocupa mucho por la regulación y asegura mucho los derechos de los ciudadanos. ¿Dónde tiene que estar este equilibrio para que acompase bien la regulación de los derechos de los ciudadanos con esta necesaria aceleración tecnológica? Claro, evidentemente yo creo que gracias a eso Europa está salvando al mundo. O sea, Europa es los únicos que estamos preocupados por el excesivo dominio de las plataformas digitales. Estamos preocupados en que los datos sigan siendo propiedad de los ciudadanos y no de las empresas de los gobiernos, como ocurre en otras latitudes. Y si bien pues, la regulación no es buena, no es mala, la regulación o es inteligente o no lo es. Entonces, lo que estamos intentando es que haya una regulación inteligente que, en primer lugar, garantice la igualdad de oportunidades de todas las empresas. Fijaros que se hablaba de las pymes, ¿no? De la dificultad de las pymes a acceder, por ejemplo, a plataformas de comercio electrónico masivas, ¿no? Eso lo garantiza la Digital Services Act o la Digital Market Act. Intentamos limitar el derecho de las plataformas y que todo el mundo pueda competir en igualdad de condiciones. No solamente las grandes plataformas digitales, que no hay ninguna europea, concentren absolutamente todo el mercado del comercio electrónico mundial. Por otra parte, tú decías muy bien, nosotros estamos ayudando justamente a esa transición de los grandes sectores de nuestro país hacia lo que llamamos la economía del dato, ¿no? Y España tiene 4 grandes apuestas, que es el turismo inteligente, la movilidad sostenible, la agroalimentación tecnológica y la salud digital. Estos 4 grandes, digamos, vectores son tractores del resto de la economía. Y todos esos vectores verticales están evolucionando a la economía del dato porque todas las empresas son empresas de datos, donde la diferenciación competitiva se va a basar en los datos únicos que tengan y en la inteligencia única que sean capaces de sacar de esos datos. Y por lo tanto es muy importante que Europa, que perdió el primer tren de los datos, que fueron de los datos personales en las plataformas, diríamos, B2C, los perdió porque teníamos una industria tradicional muy potente que teníamos que salvar durante la crisis del 2010 al 2018. Ahora se ha dado cuenta con la pandemia que esa reconstrucción industrial de Europa pasa por hacer esa industria mucho más digital. De hecho, en estos momentos la economía española tiene una contribución del 20% de economía digital en nuestro PIB. Pero la proyección a nivel europeo, y donde queremos también llegar como España, es que sea del 40% a final del 2030. Entonces, esa es la transformación que tenemos que hacer en Europa, que la composición industrial sea más digital y suponga un 40% de este PIB. La clave para eso es que compartamos datos entre nosotros y dentro de Europa, en lo que llamamos creación de espacios de datos industriales de escala europea, y donde está el proyecto Gaia X, donde España ha abierto su capítulo nacional y donde estamos liderando en el europeo el espacio de datos de turismo. Por tanto, el dato es el principal activo estratégico del siglo XXI y la clave de la ventaja competitiva de todos los sectores. Ya no existen verticales, solo existen horizontales, todas las empresas son de datos y la clave de Europa está en que garanticemos la soberanía de esos datos a nivel europeo. Solo a través de ese dominio, ¿no?, del mercado del dato se puede conseguir la soberanía tecnológica europea, ¿no?, de la que también se habla mucho. Y ahí es donde entra la regulación, como tú comentabas, ¿no? Tanto lo que es regular el poder excesivo de monopolios, pero no nos olvidemos, estamos ante monopolios que no estamos regulando, ¿no? Los monopolios de los que llevan capturando 15 años nuestros datos sin pagar nada por ellos y sin tener ninguna cortapisa. La regulación va a permitir la Data Act, por ejemplo, que va justamente a regular la gobernanza y los flujos de datos también entre naciones y fuera de la Unión Europea. Y también hay una cosa muy importante que es la propuesta de reglamento europeo de inteligencia artificial, donde muchas de las cosas que estamos comentando que quedan reflejadas en la Carta de Derechos Digitales, como es el derecho a no ser discriminado por un algoritmo, eso tiene que ponerse en una regulación. Y como te decía, Europa es el único preocupado por eso, pero estoy convencido que de la misma manera que fuimos pioneros con la GDPR, la Ley de Protección de Datos a nivel europeo, y todo el mundo nos siguió, también nos van a seguir con los límites que estamos poniendo a un desarrollo de inteligencia artificial que no puede desarrollarse sin cortapisas, sin que las personas decidamos sus límites. Una de las grandes apuestas de la Secretaría de Estado de Digitalización es ese PERTE en español, la nueva economía de la lengua, cuyo gran objetivo es crear ese corpus de textos, ¿no?, para que la inteligencia artificial piense en español.
Carme, ¿en qué estadio se encuentra este proyecto, ¿no? ¿Y qué va a suponer? ¿Por qué es tan importante reivindicar a través del PERTE pues la importancia del desarrollo de nuestra lengua, ¿no? A través de la inteligencia artificial? Bueno, pues está ya en las últimas etapas. Mm, Confiamos que antes de final de mes podamos Bueno. pasar la aprobación por Consejo de Ministros y poder ya comentar los detalles de este PERTE, que como tú bien has señalado, tiene una importancia estratégica muy importante. Fijaros que los PERTE se articulan como proyectos estratégicos de transformación de país, ¿no? Y hemos anunciado el PERTE del BEC, del vehículo eléctrico conectado, el de la salud de vanguardia, hemos anunciado el del hidrógeno verde y ahora de golpe nace un PERTE del español, ¿no? ¿Y qué estamos diciendo con eso? Hombre, que nuestra lengua es un gran activo económico para nuestro país. Es una lengua que hablan 600 millones de personas y donde no podemos permitir que, por ejemplo, el dominio de la inteligencia artificial se haga en inglés. Porque todos los productos que estamos consumiendo se han desarrollado con inteligencia artificial que está entrenada con modelos lingüísticos y de corpus que no están en España ni están en español. Y por tanto pensamos que hay una gran capacidad de España de liderar el desarrollo de una industria tecnológica que podamos desarrollar soluciones basadas en la lengua española, porque una lengua no solamente es una herramienta de transaccionalidad, de comunicación, es la visión del mundo, es un mapa del mundo, es un mapa mental a través del cual se proyecta una visión y se proyectan unos principios y valores. Entonces no nos podemos dejar colonizar por otras culturas a través de la inteligencia artificial. Y hay 4 grandes ejes que son inteligencia artificial en español, ciencia en español. También tenemos que apoyar la difusión científica y divulgación científica en español y todo lo que se refiere a las nuevas industrias de la lengua y de la cultura en base al español y también a las lenguas cooficiales que también estarán incluidas en este PERTE porque también forman parte de la riqueza cultural lingüística de nuestro país. No podía terminar este podcast sin preguntarte por la Carta de Derechos Digitales, el gran proyecto que habéis llevado a cabo en la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización. ¿Cómo va a guiar esta Carta de Derechos Digitales la legislación futura en todo este proceso de transformación digital? La Carta de Derechos Digitales en sí misma ya es un logro haber llegado a crear este compendio de 25 derechos que nos intentan servir de guía. La palabra carta también va a ser como una carta de navegación, ¿no? Esa guía que nos dice, no nos desviemos de estos principios y valores que queremos asegurar. La traducción normativa de algunos de ellos ya está reflejado en el ordenamiento jurídico actual, como es la ley de lo que es el derecho a la desconexión, lo que es, por ejemplo, el primer país donde impone la transparencia algorítmica, la relación entre empleadores y trabajadores, como es la ley Rider. Por tanto, esta Carta de Derechos poco a poco se va a ir reflejando en distintas leyes o normativas. Pero sí que queremos abrir una especie de comité dentro del Parlamento para que siempre esté velando para que todo lo que hagamos de desarrollo normativo tenga presente la Carta de Derechos. Pero además pensamos que tiene un gran elemento importante a nivel de adhesión. Esta Carta de Derechos Digitales ya ha inspirado la Declaración de Derechos de la Comisión Europea. Y estamos empezando una campaña de adhesiones por parte de empresas, por parte de instituciones y por parte de países. En toda Latinoamérica están muy interesados en el progreso de sacar derechos digitales para poderse adherir. Estamos intentando que de la misma manera que la gente se adhiere a los ODS o a la Declaración del Pacto de Naciones Unidas, se pueda adherir a la Carta de Derechos Digitales. Y estamos haciendo también acciones políticas y diríamos, diplomáticas para que eso pueda llegar incluso a Naciones Unidas, ¿no? En algunos aspectos, por ejemplo, la parte de los neuroderechos, algunos países como Chile han avanzado y han incluido en la reforma de su constitución el tema de los neuroderechos, ¿no? El derecho a que los datos cerebrales sean propiedad de las personas y que ninguna empresa los pueda comercializar o nos lo puedan manipular el cerebro sin nuestra autorización. O sea, son temas de debate de futuro. Y nosotros estamos impulsando eso con varias acciones y que se van a ver a la luz y esperamos poder tener a una especie de centro que a nivel escala nacional que pueda un poco velar por el cumplimiento de estos derechos y también durante el próximo Mobile World Capital, el Congreso de Móviles, y dentro de una iniciativa que estamos sponsorizando desde esta Secretaría de Estado, que es el Digital Future Society, este año vamos a hacer un evento monográfico sobre la Carta de Derechos Digitales dentro del mobile. Muchos proyectos, muchas mejoras, muchas apuestas para mejorar, pero siempre, Carme, sin perder de vista que en esta revolución la persona, ¿no? Sus inquietudes, sus derechos tienen que estar en el centro, ¿no? Eso estamos absolutamente convencidos que la digitalización
va a aportar beneficios. Tenemos al final todas las grandes revoluciones tecnológicas terminan creando más puestos de trabajo de los que destruyen y terminan revertiendo en mayor progreso económico y social, pero particularmente en este momento en el que somos una generación de transición a caballo entre dos grandes revoluciones, un modelo industrial y económico que ya está obsoleto y otro modelo industrial, económico y social que aún está por diseñar, tenemos que estar muy atentos y vigilantes de que en esa generación de transición los costes y los beneficios de esa transformación digital se distribuyan equitativamente en todas las capas sociales, ¿no? Y por eso todos los ejes del plan de recuperación, esos ejes transversales de aprovechar ese gran momento que tenemos como país, esa gran oportunidad de realizar los cambios no coyunturales, sino estructurales a largo plazo que nuestro país necesita para ser una competitiva más moderna, una economía más competitiva, más moderna, más inclusiva, por lo tanto más justa. Aprovechamos ese impulso para cerrar esas brechas de desigualdad que persisten. Y toda esta transformación digital solo tiene sentido si ponemos a las personas en el centro y no dejamos a nadie atrás. Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. Hasta aquí este episodio del podcast de los derechos digitales. Nos escuchamos muy pronto en todas las plataformas de audio, en nuestra newsletter semanal y en nuestras redes sociales @Instituto Hermes. Un abrazo.